Ok, bien, estamos el día de hoy, 3 de junio. Vamos a hacer una breve clase sobre lo que es SVM, que es un clasificador muy conocido y muy potente. Siempre le hace la competencia a redes neuronales. Mi consejo es que lo usen vez que puedan porque les puede dar muy buenos resultados. Y después de esta media hora de clases más o menos sobre el SVM, vamos a hacer lo que es el trabajo en clase. Es el ejercicio número 10 que se los he mandado por mail. Y entonces de ahí contestamos preguntas y todo lo que quieran. ¿Ya? Voy entonces a inicializar con la presentación que les tenía para el día de hoy. Y eso está por acá. Eso. Bien, voy entonces a comenzar con esta presentación sobre SVM. Ahí estamos, ¿ya? Entonces, SVM viene del inglés que se llama Support Vector Machines, que es máquinas de soporte, no, de vector, no, estoy mal con la traducción, nunca es lo mío. Vectores de soporte de máquina, creo que es la, no sé si está bien la traducción, no es mi día para las traducciones, ¿ya? Pero ahí está, máquinas vectoriales de soporte, si lo había hecho. Ya, entonces aquí tenemos lo que son el SVM. SVM tiene una historia, está inventado en la década de los 90 por dos matemáticos rusos que estuvieron trabajando en una idea que ustedes se van a dar cuenta que la idea es bastante ingeniosa, intuitiva, se puede entender muy bien. La parte matemática es un poquito más compleja. En la clase de hoy yo lo que voy a presentarles es como la idea de la matemática y hay un par de links que estoy dando en lo que es la clase de hoy, donde hay toda una deducción matemática de las ecuaciones que aparecen de SVM. No son complicadas las ecuaciones, pero requiere al menos como de una hora de álgebra y de técnicas de optimización. Hay un profesor, entiendo que es del MIT, que lo hizo todo en una pizarra. El video es bastante bueno, se los recomiendo, y se va siguiendo paso a paso toda la deducción de las ecuaciones. Quienes estén interesados en eso, les recomiendo que lo vean. Bien, voy a empezar entonces con cuál es la idea del SVM. Vamos a ver hoy día tres problemas que se usan en lo que es separación de clases. El primero es cuando hay una separación perfecta, lineal, que esa es como la base. Ahí uno va a entender bien cuál es la estrategia de SVM. Después, cómo podemos aplicar eso en casos reales cuando la separación no es perfecta. Y en esto siempre es una línea recta o un plano o un hiperplano, son sistemas completamente lineales. Y el último caso es cuando no hay una separación con una línea recta, sino de una línea curva. ¿Ya? El SVM nace para un problema de dos clases. ¿Ya? Se llama clase 1 y clase menos 1. ¿Ya? Y después surgen las variantes para más clases. Lo que está hoy implementado en las librerías como el sklearn está hecho para más clases y eso es completamente transparente para ustedes. Bien, vamos a empezar entonces con lo que es el primer problema, que es cuando tenemos dos clases y podemos separarlas perfectamente a través de una línea recta. ¿Ya? Y aquí entonces tenemos dos clases, la clase 1 y la clase 2, que vamos a ver que se van a llamar la clase 1 y la clase menos 1. Y la idea entonces es encontrar una línea de decisión. Ustedes se van a dar cuenta que en este problema, que es muy fácil, y es muy fácil para entender bien la explicación de lo que es el SVM, nos vamos a dar cuenta que hay varias líneas posibles que logran separar estas dos clases. ¿Ya? Tendríamos la línea 1, la 2 y la 3, y si se dan cuenta, esas tres líneas, y muchas más, infinitas líneas, pueden existir en este problema y que van a hacer la tarea de separar ambas clases perfectamente. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es mejor? ¿Cómo encontrar
la mejor línea de decisión. Y cuando uno introduce la palabra mejor, se lleva esto a un problema de optimización, se lleva esto a una función objetivo que hay que minimizar, ¿verdad? O que a veces hay que maximizar. Pero siempre que en este tipo de problemas utilizamos cuál es la mejor opción, estamos de alguna forma tratando de plantear esto con alguna expresión matemática o una función objetivo que hay que optimizar. Bien, entonces vamos a ver cuál es el planteamiento que se hace para el SVM. Tengo una línea de decisión y voy a definir lo que es el margen B1, que es en este caso la distancia perpendicular de la línea de decisión a la muestra más cercana de la clase 1. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo mi línea de decisión y voy tratando de acercarme de forma paralela hasta que toco el primer elemento, o a veces los dos primeros elementos de esa clase que estaba arriba. Y eso voy a llamarle margen B1. ¿Ya? ¿Y por qué 1? Porque es hacia la clase 1. Y voy a definir también lo que es el margen B2. Es lo mismo, aquí voy moviendo la línea en forma paralela hasta que yo toque el primer elemento de la clase 2. ¿Ok? Entonces, dada una línea de decisión, yo la estoy colocando aquí, una línea de decisión, la coloco, voy entonces a medir el margen hacia arriba y el margen hacia abajo, o sea, cuánto hay de distancia que toca. Bien, entonces ahí tengo mis dos definiciones, B1 y B2, y cuál es la idea esencial de SVM. Atención aquí porque aquí está como toda la estrategia de SVM. Primero es escoger una línea de tal forma que B1 sea igual a B2. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que la línea se tiene que colocar justo al medio de los dos márgenes. ¿Ya? Eso es bastante intuitivo. Ahora, bien, voy a tener esto que es B, mi margen, y la idea es que B debe maximizarse. Atención, aquí entonces encontrar una línea. A cada línea que yo tengo acá le voy a medir los márgenes, la voy a colocar justo al medio y voy a escoger aquella que me maximice el margen. Bastante intuitivo, ¿no? Es una decisión buena, es una línea que está como en la mitad. Es lo mejor posible que podríamos encontrar como línea de decisión usando este criterio. Entonces la idea es ajustar esa línea y encontrarla de tal forma que se maximice el margen. Eso es SVM, ¿ya? Eso es SVM para dos clases. En este caso, la mejor línea de decisión que yo he encontrado acá es esta que les estoy colocando. Ese es el B máximo, ¿ya? Y observen, por favor, lo que yo tenía antes. Vamos a ver si aquí la tengo. Esa, por ejemplo, observen lo que es B, en este caso, el B que yo tengo, esto que está acá, es harto más pequeño, o no harto más pequeño, pero es más pequeño que el que yo he obtenido, creo que es este que está acá. Ahí, ¿ya? Entonces he encontrado ahí una curva, una línea tal que está lo más alejada posible, dentro de los puntos que tenemos, de mis clases, ¿ya? Creo que hay una pregunta. ¿Sí, Lucas? Hola, profe, ¿me escucha? Hola. Sí, perfectamente. Que tengo una duda. En este caso, tenemos dos características que Mm. clasifican estas clases. No, esto solo por la explicación porque gráficamente se puede hacer bien. Si tú tienes tres características, aquí lo que estarías es buscando un plano, ¿ya? Ah, ya. ¿Cuál es el plano? Y si tienes más, se habla de hiperplano y ahí la representación es francamente imposible, pero sigue la misma lógica. Ujú. Gracias, profe. ¿Ok? Diego, Sí, en este caso las características se paran bien, pero ¿qué pasa cuando hay como algún solapamiento entre las ya, clases? ese es el segundo caso que voy a explicar a continuación, ¿ya? Porque ahí se puede conseguir otra función objetivo. Pero sigue un poco la misma lógica y ya te vas a dar cuenta. Si te quedan dudas, ahí me preguntas de nuevo. Pero el segundo caso es cuando hay traslape. ¿Ok? Bien.
Si no hay más preguntas, entonces continúo. Esa es la gran idea de SVM y es una idea que ustedes pueden como pensarla que es bastante intuitiva. Ahora, ¿cómo encontrar esta línea recta? Eso es lo complicado. ¿Ya? Ahí hay una función objetivo que hay que, en este caso, maximizar y se van a dar cuenta que no es tan sencillo la parte matemática. Esto obviamente ya está implementado y es llegar y usar. Bien, entonces ahí yo tengo mi línea de decisión y atención que aquí la línea de decisión, a la hora de definir esa línea de decisión, va a depender de los 3 puntos que están ahí que tocan los márgenes. ¿Ya? El margen, y esto es bien importante porque hay un concepto que quiero introducir acá. Este margen está tocando esa, no está tocando esta, ni esta, ni esta, ni esta. ¿Ya? Si yo de mi conjunto de entrenamiento, porque este es el conjunto de entrenamiento, yo elimino estas de acá, mi línea de decisión va a quedar exactamente la misma. ¿Ya? Entonces, la línea de decisión va a depender de aquellos puntos, de aquellas muestras que está tocando el margen. ¿Ya? Y esos puntos, ¿ya? Que vienen definidos por el vector que está tocando el margen, son lo que se llaman los vectores de soporte. Estos puntos fueron bautizados por los autores como los vectores de soporte, y de ahí el nombre, ¿ya? Máquinas de vectores de soporte, SVM. Entonces, cuando ustedes hagan el proceso de optimización, se van a dar cuenta que en el proceso de optimización lo que van a mandar son los vectores de soporte. Los otros, de alguna forma, no sirven para definir la línea de decisión, ¿ya? Al final, uno va a eliminar todo el resto y se va a quedar solamente con los vectores de soporte. Entonces, esta línea de decisión va a depender de los vectores de soporte. Hay que encontrarlos, eso no es que sea trivial. Y para encontrarlos hay que observar todos los vectores, todas las muestras que tenemos, ¿verdad? Eso es bastante obvio. Pero al final nos vamos a quedar solamente con los vectores de soporte. Bien, vamos a entrar entonces un poquito en la matemática del asunto para entenderla. Y yo voy a tener que la solución, después de hacer todo este método de optimización, y aquí estamos hablando de la clase +1 y la clase -1, ya que estos que inventan este método utilizan esto porque les sale más fácil la matemática, porque hay un producto entre la clase con los vectores. Va a salir que la solución es una función g de x, que es esta que está acá. ¿Ya? Entonces, g de x va a depender de los vectores de soporte, que en este caso son n, 1, 2, hasta el n, en este ejemplo son 3 solamente. Y si g de x es mayor que 0, voy a definir como la clase que está arriba, la clase +1, la clase azul, y si es menor que 0, voy a definir x como de la clase roja. ¿Ya? Y la línea de decisión tiene esta ecuación. ¿Ya? Esto sale después de todos los pasos de la optimización de la función objetivo, de la maximización. Les va a quedar g de x, y acá es una ecuación en que hay un producto punto, atención acá, hay un producto punto entre los vectores de soporte, que son x1, x2 hasta xn, estos son los xi, por las muestras que yo estoy evaluando. ¿Ya? Esta X viene siendo como una muestra del testing, ¿ya? Es una muestra nueva. Entonces yo llevo esta muestra del testing, que es un vector, hago esta multiplicación, y si g de x me da mayor que 0, clasifico x como la clase +1, y si es menor que 0, la clasifico como la clase -1. Los ZI son +1 si el vector de soporte es de la clase azul, y es -1 si el vector de soporte es de la clase roja. Y aquí hay unos lambda que hay que encontrar y un A sub 0. El proceso de optimización al final de todo va a encontrar los lambda, va a encontrar el A0 y los vectores de soporte. Ese es el output de la optimización. ¿Ok? Y vamos a ver lo siguiente. En el training,
la solución. En el training yo tengo mis datos de entrenamiento, que son mis muestras, X sub K, y mis clases. Cada muestra, esto es lo que he llamado Y train en todas las clases. Aquí se llaman Z y pueden tomar el valor de +1 o -1. Y esta que está acá son las características. Aquí hay un proceso de optimización y el output de ese proceso de optimización me va a entregar entonces los lambda, los vectores de soporte con sus clasificaciones y este A sub 0. ¿Ya? Esta es la línea de decisión, esta es la muestra de prueba, mi training, esta es la sumatoria sobre los vectores de soporte. Estos que están acá son los datos de entrenamiento para los vectores de soporte. ¿Ya? Aquí son los vectores de soporte con sus clases. Y aquí tengo constantes. ¿Ya? Entonces, esto es lo que va a entregar el algoritmo de optimización. Y ahí entonces ustedes tienen la recta. ¿Ok? Bien. Entonces, el testing decía que si g de x es mayor que 0 es clase +1, en caso contrario es clase -1. Y esa es como la operación de los vectores de soporte. ¿Ya? Ustedes tienen entrenamiento, optimizan y encuentran esta línea o plano o hiperplano dependiendo del número de dimensiones. En el caso de una sola característica, esto entrega un umbral. ¿Ya? En el caso de una sola característica, el resultado acá es un umbral. En el caso de dos características es una línea de decisión, 3 un plano, y así sucesivamente podemos tener más dimensiones. ¿Cómo se clasifica entonces? Tengo mi dato de prueba, tengo mi línea de decisión, y si queda al lado de abajo, lo clasifico como la clase, en este caso, la clase roja. ¿Ya? Así de fácil. Bien, ese entonces era el primer problema, que es una separación completamente perfecta, y me voy a pasar ahora a qué sucede cuando la separación no es perfecta, ¿ya? Y ese es el segundo caso que tengo acá. Entonces ahí voy a tener una mezcla entre las dos clases y tengo que encontrar la línea de decisión, ¿ya? En este caso, el planteamiento matemático se puede hacer de la siguiente manera. Vamos a considerar, cuando yo tengo una línea de decisión, vamos a considerar solo las muestras que fueron clasificadas erróneamente, ¿ya? O sea, atención, aquí tengo la clase azul y la clase roja. La línea me está diciendo todo lo que está arriba es azul, todo lo que está abajo es rojo. Entonces vamos a ver cuáles fueron mal clasificadas, en qué clases, en qué muestras, perdón, se confundió el clasificador. Y aquí estoy quedándome solo con esas que están ahí, ¿verdad? Aquí estoy poniendo las rojas que fueron clasificadas como azules y las azules que fueron clasificadas como rojas. ¿Ya? Voy a hacer un zoom de ese pedazo porque me interesa. Y estos van a ser ahora mis vectores de soporte y yo lo que les voy a medir es el error. ¿Ya? El error que tiene cada una de estas muestras mal clasificadas a la línea de decisión. ¿Cómo encontrar la línea de decisión? Bueno, la línea de decisión se encuentra como aquella que minimiza este error. ¿Ya? Yo hago una sumatoria de todos los errores y en la clave del SVM es encontrar aquella línea que minimiza esta línea de error. Obviamente, si ustedes tienen una línea que está en otra parte, va a tener mayor confusión, o sea, se va a equivocar más el clasificador, van a tener más elementos mal clasificados y el error va a ser mayor. Entonces esa línea no nos conviene. Hay que encontrar aquella que minimiza este error. Y el planteamiento matemático no es igual, pero es muy similar, y ahí se encuentra con un proceso de optimización cuáles vendrían siendo los parámetros de esta recta. ¿Ya? Y ahí entonces tendríamos el segundo caso. Había una pregunta que me hicieron cuando expliqué la primera, no sé si... Bueno, Gerardo, tú tienes la mano levantada. Sí, hola profesor. Hola. Mi duda acá es, ¿estos errores de los vectores de soporte se calculan con todos los puntos que hay? Con los ¿O que se solamente equivocaron con mal. O sea, con los que, Ah, perdón, con los que fueron mal clasificados. ya. ¿Ya? A ver, espérate. Espérate.
Solo con estos, ¿ya? Ojo acá, que el error lo voy a calcular solo con esto. ¿Quiénes son estos? Son aquellos que fueron mal clasificados, son los que quedaron al otro lado de la recta. ¿Sí? Ya. ¿Ahí te queda más Sí, claro? Ya. sí, gracias. No recuerdo quién me preguntó cuando estoy explicando lo de la separación perfecta de qué pasaba con la confusión cuando no era perfecta. No sé si quedó aclarada la duda. Si hay cualquier duda, por favor, levanten la mano y me preguntan. No hay ningún problema. Bien. Sí, Diego. Sí, yo pregunté. Ah, ya. Esto de encontrarla con un proceso de optimización es asumir que es una y después ir ajustándola. Esto se hace con utilizando, ¿cómo se llama? Multiplicadores de Lagrange. Tú puedes hacer ahí una, ¿cómo se llama? Una función objetivo y ahí la forma de encontrar esto, entiendo que es con un método iterativo, no es una solución cerrada que se llama, como que es llegar y que te entrega la solución. Pero es bastante No, rápido y converge. ya. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora entonces la parte como más interesante, digamos, o sea, más compleja en el sentido de que muchas veces la línea recta, y eso ustedes lo han visto con los clasificadores que hemos visto, yo les he dicho varias veces que el LDA y la distancia mínima, como encuentra una línea recta, muchas veces no se ajustan a los datos y no es conveniente usarlo. Aquí les he explicado un método que se llama SVM que tira una línea recta. Entonces, vamos a ver cómo se puede usar SVM cuando no hay una separación perfecta. Entonces, aquí en la parte de la historia del desarrollo de SVM, en los primeros años la única solución que había era la línea recta y estuvieron pensando mucho cómo hacer que fuera cómo utilizar esta misma idea para líneas no rectas. Y hay un planteamiento sumamente ingenioso que se le ocurrieron a estos dos también matemáticos rusos, que se las voy a explicar a continuación. Vamos a tener ahora este ejemplo, y el ejemplo tiene obviamente una separación que no puede ser una línea recta. Aquí otra vez estoy haciendo representaciones de dos características para que la interpretación gráfica sea muy simple. Esto obviamente se puede llevar a más dimensiones, ¿ya? Pero para dos características, y sigo con las dos clases, una línea recta acá es una pésima idea para separar esto. Cualquier línea recta que yo tire acá va a haber una matriz de confusión con muchos elementos mal clasificados. Entonces podemos pensar en que esto podría de alguna forma estirarse, como alguna forma moverse para que este conjunto de puntos que están ubicados así como en una curvatura, que es la que estoy mostrando acá, estén más alineados, ¿ya? Entonces, si yo tengo un nuevo sistema de coordenadas, y el sistema de coordenadas va a tirar como estas líneas en una dimensión y estas otras líneas en otra dimensión, yo podría de alguna forma estirar esto, como si fuera algo variable, ¿ya? Entonces, lo que me va a dar como resultado acá, con este nuevo sistema de coordenadas, es que yo le hago una transformación geométrica no lineal y me va a quedar así. ¿Ok? Entonces acá todo lo que era, esta es la línea 1, 2, 3, 4, 5 y esta es la línea A, B, C, D, E. Atención, eso es lo que está acá, ¿ya? Solamente que ahora lo he estirado y me queda así. Entonces cuando yo tengo esta linda transformación geométrica, que no es trivial como se encuentra, pero supongamos que existe, yo puedo ahora simplemente tirar una línea recta y usar la misma metodología del SVM lineal, pero en un nuevo sistema de coordenadas, ¿ya? Entonces el truco está en encontrar esta transformación que logra hacer que la separación ahora sea una línea recta. Y en este nuevo sistema de coordenadas, que aquí viene algo como bastante astuto, podemos también aumentar la dimensionalidad del problema. O sea, aquí yo me pasé de una transformación geométrica de un espacio de 2 dimensiones, porque son 2 características, a otro espacio de 2 dimensiones y me funcionó muy bien. Pero yo podría pasar de un espacio de 2 dimensiones a uno de 3 o a uno de 4, de tal forma que en ese espacio nuevo voy a tener un hiperplano que logre separar bien esto.
¿Estamos? Entonces, al final yo hago una transformación geométrica inversa y ahí tendría yo mi línea de decisión en el espacio de características original. ¿Ok? Esa es como la gran idea. Entonces, bien, muy bonito, pero esto ¿cómo se puede implementar? Entonces, yo tengo en mi solución que vi para la línea recta, que este es el SVM lineal, que se llama, las soluciones son líneas rectas, planos, hiperplanos, etc. Para este problema, yo lo que tengo que hacer es introducir una transformación de la X, ¿ya? Entonces voy a definir ahora una H de X, ¿ya? Y atención, antes yo decía que la línea de decisión era G de X igual a 0. Si G de X es mayor que 0, tengo acá esta zona de acá, y si G de X es menor que 0, tengo esta de acá. Bueno, ahora yo no voy a hacer G de X, sino que voy a hacer G de H de X, y H de X es mi transformación. ¿Ok? Entonces, mi línea de decisión ya no me queda, atención, antes era G de X por el producto punto de los vectores de soporte por X, ahora me queda G de HX por el producto punto de las transformaciones, H de X y transpuesta H de X. ¿Ok? Entonces, llevo esto a otro espacio y lo que tengo ahora es una transformación. Para no enredarse mucho cómo utilizar esto, la gente que inventó esto de los SVM propone algunas transformaciones que son fáciles de usar y probar, ya que hay mucho de prueba. Entonces estas transformaciones que son fáciles de usar, además se dieron cuenta que lo que es importante, y atención porque este es un gran truco del SVM, lo que es importante no es la transformación, sino que el producto punto de las transformaciones. Ojo, lo que está acá, voy a marcar esto acá con un color, ¿ya? Lo que está acá, esto que está acá, a ver, no me funcionó el lápiz, perdonen. Aquí va a estar el lápiz. Esto que está acá no es la transformación de X, sino que es el producto punto de los vectores de soporte transformados con la muestra X de prueba transformada. Y eso es lo que se puede utilizar. O sea, no es necesario encontrar H, sino que podemos encontrar cuáles son los producto punto. ¿Ya? Entonces, me explico un poco mejor. Esto que está acá, ustedes se dan cuenta que tengo acá un producto punto, ¿ya? Esto acá es el producto punto entre esos dos vectores, y lo que se necesita no es h de x, sino que es algo que se llama el kernel, que es el producto punto de estos dos. Y acá los que proponen este método proponen algunas funciones de producto punto, ¿ya? La función lineal, que es la que hemos visto, la original, que les va a dar una línea recta, proponen ellos que sea solamente el producto punto. Si es una forma polinomial, le agregan aquí un 1 y ponen aquí el exponente. Puede haber una gaussiana, eso le llaman radial basis, y puede haber aquí una sigmoide, que es una tangente hiperbólica. Y de esa forma se le introduce una no linealidad al problema. Esto puede ser quizás un poco complejo de entender, pero el producto punto lineal lo que está haciendo acá es algo como una distancia entre los dos vectores. O sea, el producto punto está relacionado con el coseno del ángulo también. Y acá lo que se está alterando es la forma de medir esas distancias, ¿ya? Entonces, al introducir este kernel, que es una forma de medir las distancias de un kernel que deja de ser lineal, pasa a ser no lineal, lo que estamos introduciendo son curvaturas que nos pueden ayudar a encontrar esto. Entonces acá el consejo es que ustedes tienen esta batería de clasificadores SVM y es muy fácil probarlas y ver cuál de aquellas les da un mejor resultado. La optimización es rápida, hoy en día está bastante implementado. Tengo un último ejemplo, que es lo que se llama el truco del kernel, ¿ya? Que es para este ejemplo, si yo tengo dos características, x1 y x2,
esta dona, ¿ya? Que son dos clases y son una está al medio y la otra es como una dona que está cubriendo, están cargados en la base de datos P2, ¿ya? En todos los ejemplos que yo he puesto que hemos usado G3, F2, qué sé yo, P2 es este conjunto de datos, por si lo quieren probar. Si yo tengo eso, no hay una línea recta que los logre separar el SVM lineal, no se la puede, pero si yo pongo una tercera componente, en que la tercera componente está relacionada con el cuadrado de las componentes x1 y x2, o sea, aquí estoy formando como una especie de paraboloide, voy a tener una tercera dimensión, y esto vendría siendo algo más polinomial, en que ustedes se dan cuenta que la separación de esto es trivial con un plano, ¿ya? Entonces, aquí hay como el truquito de esto del kernel, o sea, ¿qué hacer para que aquí estamos inventándonos una característica nueva en que está alejando los puntos, o sea, entre más cercanos al medio están más abajo y entre más lejos están más arriba a la tercera dimensión, y al final yo solamente utilizo un hiperplano acá y la separación usando SVM acá es perfecta, ¿ya? Entonces eso es lo que les tenía planeado para el día de hoy. Lo que hemos visto nos sirve para ver estos ejemplos. Estos ya son ejemplos reales. Esta entiendo que es la base de datos F2, que la he usado en los Colab del curso. Y con un SVM lineal me queda así. Ojo, aquí el training y el testing me da una accuracy cerca del 85-87%. Sin embargo, si yo uso un SVM RBF, me va a quedar acá una curva que es esta y logro aumentar a 91.5, 91.4. ¿Ya? Entonces, no sé si hay preguntas, eso es lo que les tenía preparado para el SVM de hoy día. El SVM es rápido, es muy potente, y al final, como se queda solamente con los vectores de soporte, el testing es muy rápido. La evaluación de la función de testing, esta que yo les he puesto de acá, que lo que hay que hacer es evaluar esto, es muy rápido porque son productos puntos de vectores, ¿ya? Y son pocos los vectores de soporte. Ustedes pueden tener muchos datos, pero los vectores de soporte pasan a ser un porcentaje reducido del conjunto de datos. No sé si hay preguntas, si no, para ir yendo ya a lo que es la parte de los ejemplos. Bien, voy a terminar con esta presentación y me quiero pasar a lo que es... no lo tengo acá. Voy a poner aquí File, New. Y esto lo tengo en un ejemplo que les tengo acá. En la clase de hoy día es 3 de junio, hay una parte que es ejemplo de SVM. ¿Ya? Y ustedes lo pueden correr. Ahí se está cargando. Y estoy usando, en este caso, estos datos de entrada. Ustedes pueden usar otros. Y aquí hay cómo sería el SVM lineal. La función se llama, en sklearn se llama SVC. Y se llama SVC porque se llama Support Vector Classifier. Por eso le han puesto una C. ¿Ya? Y aquí entonces tienen cómo se usa. Y aquí queda la línea de decisión para el SVM lineal. Esta es como la función g de x evaluada. Lo que es mayor que 0 vendría siendo, entiendo, esta que está acá, y menor que 0 esta que está acá. El polinomial me da esta línea de decisión. El RBF me da esta línea de decisión. Ojo, aquí ya 95, 92%. Y el último, el sigmoide, me da 87, 86. ¿Ya? Hay una serie de parámetros que tienen involucrados estos SVM, que es los parámetros gamma y la constante C, y ahí yo les pido que lean eso del
de la explicación de los parámetros, aquí está, se pueden ir directamente a lo que dice esto quiero que lo lean ustedes, ¿ya? Aquí hay una cosa de resolución de las curvas, de que se le da más importancia a una cosa o a otra, para que lo estudien. Yo me voy a quedar hasta acá con la clase de hoy porque quiero pasar a lo que es el ejercicio de hoy. No sé si hay preguntas con el SVM. Si no hay preguntas... Profe, yo tengo Sí, una duda, Lucas, no te había visto la mano. Dime. que al final los vectores de soporte son las líneas que tocan las clases. Los vectores de soporte al final son muestras. Son puntos que tú escogiste de tus muestras de entrenamiento. Y que son, en el caso perfecto, son las muestras que tocan el margen. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Las que están como al borde, podríamos. Exactamente. Y cuando hay mezclas son aquellas muestras que fueron mal clasificadas. Pero se puede obtener como la cantidad de vectores de soporte que existen. El Hay que algoritmo de como optimización te clasificarlos. entrega a la hora de ¿cómo se llama? Pasa algo muy curioso. En el algoritmo de optimización, a ver, voy a retroceder acá. Ahí está. Estás viendo, ¿no? Sí, 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 se ve el favor. ya. Ya, en el algoritmo de optimización, estos lambda que están acá son iguales a 0 cuando no son los vectores de soporte. ¿Ya? O sea, cuando tú esto lo desarrollas en la matemática, vas a encontrar los lambda, y los lambda están asociados a cada punto de las muestras del entrenamiento. Pero va a suceder que aquellas que no están tocando los márgenes, van a tener un lambda igual a 0. Entonces, al final, esa multiplicación tú no la haces. La solución final no te quedas con el lambda igual a 0, te quedas solamente con los vectores de soporte. Entonces, al final te queda una sumatoria, en este ejemplo solamente de 3 productos puntos. El resto no te interesa porque los lambda de los otros vectores te da igual a 0. O sea que acá los vectores de soporte son x1, x2 y xn. Sí, en este ejemplo son 3, con n igual a 3. Punto. No sé, profe. Ok, bien, entonces nos vamos a lo que es el ejercicio de hoy día. Y el ejercicio de hoy día, entonces lo que vamos a hacer es, son 10 clasificadores que ustedes tienen que implementar. La implementación es sumamente fácil. Básense en los ejemplos que hemos visto de los clasificadores básicos de la red neuronal y de SVM que hemos visto ahora. Y lo que tienen que hacer es simplemente poner en estas celdas del Google Colab que definen el clasificador, tienen que poner solamente 4 líneas, ¿ya? Voy a ver eso rápidamente. Esto es... Sí, aquí está. Voy a compartir pantalla para que lo vean. Ya. Entonces acá yo tengo el código que ustedes tienen que utilizar y los 10 clasificadores que tienen que implementar son distancia mínima, LDA, Naive Bayes, árbol de decisión, Random Forest. Estos ya los conocen, los han usado en los otros ejercicios. Y estos son los que no han implementado todavía: regresión logística, red neuronal con una capa, 2 capas, SVM lineal, SVM RBF, ¿ya? Y lo que hay que hacer, yo les estoy colocando aquí como ejemplo, cómo sería con un KNN. El KNN es el que ustedes están más familiarizados. Son 4 líneas por clasificador. Vamos a usar solo el sklearn, ¿ya? No otros clasificadores en este ejercicio, ¿ya? La primera línea es definir lo que es el clasificador. Aquí estoy diciendo que es un KNN con 15. La segunda línea es entrenar. Aquí ustedes la variable del clasificador, .fit, y entrenan con los datos de entrenamiento. La tercera línea es clasificar el testing, o sea, la predicción va a ser cómo el clasificador predice los datos de testing.
Y la cuarta línea es evaluar el desempeño, ¿ya? Y en la evaluación del desempeño aquí les va a dar, esta función la hice yo, está un poco más arriba y calcula la accuracy y la matriz de confusión. Esas son las 4 líneas que tienen que hacer para cada uno de estos, ¿ya? Les pido especial atención, por ejemplo, con la red neuronal, hay unos parámetros que ustedes tienen que usar, el alfa, el número máximo de iteraciones, el solver, que este es el algoritmo que se utiliza para optimizar, el backpropagation, etc. Y si tienen dudas de cómo se usa, se van acá al ejemplo, está muy fácil, o sea, ya no puedo habérselo hecho más fácil. Aquí está el ejemplo de redes neuronales, y se van a redes neuronales con sklearn. No vayan a usar el de redes neuronales en que se hace desde cero, sino que solo el de sklearn. Se van acá, y aquí ustedes tienen cómo se define el clasificador, cómo se entrena, etc. ¿Estamos? Entonces, los invito a que vayan haciendo esto, y preguntan que dónde está el ejercicio. Les tiene que haber llegado un mail y está en el Google Colab, no, en el Google Classroom, ¿ya? Yo con esto dejo de grabar y me paso ahora a contestar preguntas que tengan con respecto a al ejercicio de hoy día. Jorge, tú tienes una pregunta. Sí, profe, buenos días. En cada resultado de la celda aparece una advertencia. Sí. Ah, sí, bueno que lo digas. En los otros ejercicios yo he puesto ahí como diciendo lo hicieron bien o lo hicieron mal. Acá no. Aquí solamente les digo que la variable que ustedes han hecho está definida, pero ya les dejo a la responsabilidad de ustedes si la definieron bien, si entrenaron bien, si evaluaron bien. Eso yo lo evalúo después hoy día, lo evalúo mañana en la tarde, a ver si lo hicieron bien. Así que Ah, ok. atención, aquí les pido un poquito más de compromiso en que si lo que hicieron ustedes creen que está bien o está mal, si está bien, déjenlo, pregunten, hagan todas las preguntas que quieran, pero el Colab no les va a decir si está bien entrenado, ¿ok? Ya, entonces voy a dejar de grabar, dejo de compartir y también